Bienvenido a la primera lección sobre multiplicar enteros con contadores de dos colores. En esta lección, veremos cómo multiplicar lo positivo y lo positivo, y lo positivo y lo negativo. En la próxima lección veremos los tiempos negativos, positivo y negativo por negativo. Para nuestra lección definiremos un contador amarillo como uno positivo y uno rojo como negativo. Lo que significa que podemos representar un positivo, 2 usando dos contadores amarillos. Podemos representar 3 negativos usando 3 contadores rojos. Y podemos representar 0 usando un contador amarillo y uno rojo. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos positivo 4 veces positivo 2, o si queremos, solo 4 veces 2. Para modelar esto usando dos contadores de colores, porque tenemos un positivo 4 veces positivo 2, podemos ver esto como, comenzamos con nada o 0. Y luego nos dan, o agregamos 4 copias, o 4 conjuntos de 2 positivos. Y debido a que podemos modelar dos positivos usando dos contadores amarillos, se nos daría, o estaríamos agregando 4 copias, o 4 conjuntos de dos contadores amarillos. Que se vería así. Observe cómo esto nos da un total de 8 contadores amarillos que es igual a 8 positivos. 4 por 2 es igual a 8 positivo. Ahora para nuestro próximo ejemplo, echemos un vistazo a 4 veces negativo 2. Para modelar esto usando dos contadores amarillos, nuevamente comenzamos con nada, o 0, y luego porque tenemos un positivo 4 veces y 2 negativos, esto significa que estamos dados, o agregaremos 4 copias, o 4 juegos de negativos 2. Y debido a que podemos modelar dos negativos usando dos contadores rojos, esto significa que se nos dará, o estamos agregando 4 copias de dos contadores rojos. Que se vería así. Aquí están las 4 copias, o 4 conjuntos de dos negativos, y observe cómo esto nos da un total de 8 contadores rojos, que es igual a 8 negativos. Y por lo tanto, 4 veces negativo 2 es igual a 8 negativo. Por lo tanto, te animo a que pruebes algunos de estos por tu cuenta. En la próxima lección, veremos un negativo por un positivo y un negativo por un negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.